QR es un medio, el QR por sí solo no te va a hacer absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que me hackeen el WhatsApp si yo no hago nada? Hablamos de las estafas virtuales. Aparentemente fue un hackeo. Hola, bienvenidos a Poncast, tu podcast sobre las trampas del mundo digital, ciberseguridad y fraude. Hola Chris, ¿cómo andás? Bueno, Seba, ¿todo bien vos? Todo en orden, todo en orden. Acá con un poco de frío, medio humedad. La verdad Volvió el está medio frío, templado. me gusta eso. ¿Sí? Cierto que vos sos Sí, team sí, sí, frío. Sí. Y es la época que más me gusta. Otoño, perfecto. Pues sabés que a mi hija también es muy fanática del otoño, le gusta mucho cómo caen las hojas de los árboles. Acá, viste, donde vivimos tenemos un montón de árboles y en esta época se pone bastante lindo porque tenés hojas amarillas, marrones, viste, rojas, entonces se pone bastante lindo. Pero yo tengo que limpiar las canaletas en esta época, las canaletas de la casa. Para una persona de entrada de edad como yo, viste, me llevo a caer de la escalera y puede ser complicado. Se complica. Viste, hay unos airbags para las caídas de las personas mayores que se ponen, que Sí, detectan, sí. tiene un acelerómetro. Sí, están buenos, están buenos. Algunas personas que andan en moto suelen comprarse Sí, esas también. cosas. Porque es Sí, como sí, un sí. chaleco que te pones finito que se infla cuando te caes. Están buenos, Ujú. Lo voy a pensar. Sí. Es una buena idea, Chris. Bueno, vamos con el episodio de hoy, Seba, pero antes de entrar en la temática, vamos con la casuística del día, que es algo que ya viene dando vueltas hace bastante y no lo Sí. explican con claridad y siguen generando pánico estos gurús, abogados, especialistas en ciberseguridad, fraude, yo no sé qué son. Estos Pero que hablan aparecen mucho en las y- redes. Sí, Sí, hablan sí, mucho sí. y tiran más que nada tiran miedo, ¿no? Porque te dicen hay una Ujú. nueva estafa y es como que la estafa es mágica y por lo que nosotros sabemos no es mágica, tiene una explicación atrás. No, todo tiene un sentido y bueno, en este caso está relacionada con las compras que haces en Mercado Libre. Obviamente Mercado Libre no está involucrado en la estafa, sino que le utilizan el medio del e-commerce. Pero básicamente vos haces una compra y por el chat de la compra se comunica con vos el vendedor y te dice que hubo un problema con el envío, la logística, no sé, alguna excusa para sacarte del canal, de ese canal oficial donde Mercado Libre sí puede auditar esos chats. Claro. Y te lleva a WhatsApp. Y fuiste, sos pollo. Y ahí estás medio desprotegido. Ya andar a reclamarle a nadie. No hay chance. Y en principio Mercado Libre no se va a hacer cargo de lo que pase en un canal que no es propio de ellos. Así que claro, sos medio pollo ahí. Estás Y medio sí. librado al azar, digamos. Tal cual. Y te comparten ahí un QR para que vos lo escanees. Ese QR no es mágico, obviamente. Vos lo escaneás y te lleva... Depende de la casuística o lo que se le ocurra al estafador. Te puede generar una transferencia, ¿viste? A veces vos cuando escaneas un QR te genera una transferencia. En la descripción te puedes poner el pretexto que sea, pago de envío o no sé, lo que Sí. se le ocurra al estafador. También te puede llevar un formulario que te robe datos, número de tarjeta de crédito, lo que sea, ¿no? Pero, de nuevo, el QR es un medio. El QR por sí solo no te va a hacer absolutamente nada. Ok, entonces nada, acá lo que tenemos que decir a estos muchachos, a estos gurúes de las estafas es que dejen de meter miedo y que no digan que las estafas son mágicas. Pues yo lo que vengo escuchando es, che, hay una nueva estafa en Mercado Libre, te sacan del chat de Mercado Libre, te llegan a WhatsApp y automáticamente te vacían la cuenta. La realidad es que no es así, hay todo un cuento del tío atrás. Creo que en un episodio hace más de un año hablamos de algo parecido con lo que pasaba en cuentas de... Ay, ¿de qué plataforma era? Era una de... Te alquilaban... ¿De Booking era? De Booking. Las de Booking. Sí. Igual. Sí, Igual. sí. Esto ya lo comentábamos. Nada, así que a la gente que nos escucha, no son estafas mágicas. No es que porque te empiezan a hablar por WhatsApp te van a sacar plata ni que te van a vaciar la cuenta, sino que hay que tener los cuidados que tenemos siempre con cualquier cuento del tío. ¿Sí? Así que por favor a los gurús expliquen bien las cosas. Bueno, Chris, vamos con el tema del día. Vamos. El título es Confianza Cero. ¿Qué es esto, Seba? Confianza ¿Nos ponemos cero. paranoicos? No nos ponemos paranoicos. Creo que hoy el enfoque que le vamos a dar al episodio es un poquito hacerles entender a nuestros oyentes qué es lo que pasa en el mundo digital transaccional cuando hay movimiento de valores o compras de bienes dentro de una plataforma donde podés comprar o podés mover plata, que puede ser no sé, tu banco, tu fintech o una wallet cripto, ¿no? Ujú. Creo que nos pasa a todos hoy, cualquiera que usamos este tipo de aplicaciones, hoy lo vivimos en mayor o en menor medida, y esto
no quiero llevarlo a un mundo súper técnico, creo que es una discusión que ya tiene que ver más con el negocio, ¿sí? Porque en definitiva lo que estamos midiendo es la confianza de la persona que hay detrás de una sesión, ¿no? Tal cual, tal cual. No es solo usuario y contraseña lo que se está midiendo, o sea, eso es el primer pasito, pero después hay muchísimas cosas más que se analizan, ¿no? Al momento de navegar por una página, por una billetera o mismo transaccionar. Sí, yo creo que durante años la gente pensó que poniendo las credenciales de acceso en una plataforma digital ya había cumplido con todos los requisitos de seguridad y con eso alcanzaba para que todo lo que pasara dentro de ese canal estuviera de alguna manera seguro, ¿no? Pero en el medio esa lógica es como que quedó corta, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que una combinación de credenciales, ¿sí? Más un MFA se haya quedado corto ni que haya dejado de servir, sino que hoy es como que los delincuentes no solamente roban credenciales de acceso, pueden hacer más cosas, pueden clonar voces, fabricar videollamadas falsas, qué sé yo, automatizar campañas de fraude con IA, te pueden interceptar una sesión, te pueden secuestrar los tokens. Venimos hablándolo en varios episodios, ¿no? Incluso aprovechan esas sesiones legítimas, te las roban y las usan ellos como si fueran los dueños de tu sesión, haciéndote obviamente estragos. Me acuerdo, o sea, cuando hablamos de algún episodio de las cookies que te robaban a través de estos infostealers, las cookies de sesión. La cookie, recordemos, se usa para muchas cosas, pero en este caso en específico, o sea, es lo que se te genera después de haber puesto tu usuario, tu contraseña, el token si te lo piden, y ya se te genera esa sesión, esa cookie donde puedes navegar y probás que sos vos. Bueno, los estafadores lo que hacen es, te roban esa cookie, la ponen en su propio navegador y lo que sucede es que ya estás autenticado, ¿no? Ni siquiera necesitan tu usuario, tu clave, tu token, nada. Nada. Es como que con esa cookie obtienen la confianza por parte del servicio, ¿no? Teniendo esa cookie, vos para el servicio, para la plataforma, sos todo. En algún momento alcanzaba, ¿no? Era algo con lo cual nos sentíamos cómodos, decíamos, listo, esta es la persona que dice ser, la que está operando en mi plataforma, pero empezaron a salir estos infostealers a través de estos cracks o cosas que uno se baja para tener el programa completo, el oficial entre comillas, y bueno, por detrás viene ese bicho que te roba las sesiones y ya nos empezamos a quedar cortos, ¿no? Es como que tenemos que mirar más cosas para confiar en que realmente sos vos la persona que está operando en la plataforma. Exactamente, yo creo que en el transcurso, digamos, de toda la sesión del usuario es como que tenemos que empezar a mirar muchas más variables, llamémosla, para terminar entendiendo que la persona que está detrás de esa sesión seguís siendo vos, ¿no? Es como que, no sé si la palabra es autenticación continua, si no es, no confío siempre en todo lo que veo y tengo que ver cómo se mueven un poco las variables para ver realmente si sos vos. ¿Sigo confiando en vos? ¿No sigo confiando en vos? Bueno, vamos un poco al origen y por qué se diseñó los mecanismos de autenticación y básicamente se diseñaron para probar el control sobre una identidad digital. O sea, vos tenés un usuario y una contraseña para un sistema y comprobabas que eras vos. No se necesitaba nada más que eso. Era algo que sabés, puede ser un pass, un PIN o algo que tenés, puede ser un token físico. Antes se usaban mucho los tokens físicos que te daban los 6 dígitos esos pseudo randómicos. Puede ser un dispositivo móvil, puede ser una app de autenticación o también puede ser algo que sos. Huella dactilar, en algunos casos muy sofisticado la iris, o biometría facial con la prueba de vida que todos hacemos en general para hacer los onboarding en muchas aplicaciones de hoy en día. Y además después tenemos el MFA, Chris. Tal cual, que es lo que viene después, lo que se llama el segundo factor. Lo que hablamos recién era el primer factor, el segundo factor es lo que combina algo más de lo que presentaste en el primer factor. Si en el primer factor pusiste usuario y clave, el segundo factor debería ser algo que tenés o algo que sos, como complemento, ¿no? No estaría bien pedir 2 veces algo que sabes. O sea, no estaría bien pedir usuario clave y aparte un PIN. Eso sería incorrecto. Sería incorrecto, pero sin embargo, el concepto de segundo factor o multifactor de autenticación surge como respuesta natural a lo que era el phishing. Delincuentes que lograban sacarte tus credenciales, las usaban para transaccionar por vos. El MFA o el segundo factor de autenticación
surge. En su momento, ¿te acordás? Teníamos las tarjetas de coordenada, como una respuesta Estaba a eso. pensando justo a eso, que se pensaba que era algo que tenés porque es algo físico, pero en definitiva cuando lo compartís empieza a ser algo que sabés, es como que se mezcla y pierde un poquito el sentido, ¿no? de ese factor. Exactamente, exactamente. Ahora vamos a entrar en ese mundo que ese tipo de MFA terminan siendo MFA ficheable. Pero la realidad es que en su momento el MFA elevó mucho el nivel de seguridad y de alguna manera reforzaba la confianza de las credenciales que se habían ingresado en ese canal digital. Pero, ¿qué pasa con los avances que tenemos hoy? ¿Cómo aplican la IA en las diferentes ramas? Podemos decir que, y ya lo veníamos hablando, aplicar solamente MFA para quedarnos tranquilos de que la persona que está atrás de la sesión es quien dice ser, es como que es una visión que se está quedando media corta, ¿no? Sí, queda corto y encima los delincuentes aprovechan los avances de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial para abaratar costos, para acelerar procesos, para que sea todo mucho más rápido y fácil, ¿no? O sea, hacer una campaña de phishing es, capaz le tirás a una IA, generame tal página con tal formulario o lo que sea, y la IA te lo devuelve. A veces tenés que refinar sobarle un poquito la espalda, sí, porque a veces te dice, no puedo hacer esto porque no es ético, pero bueno, vas cambiando ahí un poquito la historia, la intención, sí, y te lo termina devolviendo. Sí, con el correr de los meses es como que fueron poniendo más guardrails dentro de los motores de IA, pero siempre que mencionás que es para un estudio o con fines educativos, qué sé yo, como que la IA termina siendo benevolente con vos y te termina armando todos los mensajes que vos querés y todos los cuentos que vos querés. Tal cual. Dicho esto, hay otras IAs que son específicamente hechas para el mal, que no tienen estos guardrails que vos decís, Seba, y le tiras directamente lo que querés y te los devuelve. No están tan difundidas, existen. Existen y son gratis, ¿eh? En muchos casos son gratis. Algún día, si querés, podemos hablar de eso. Hay un gran repositorio de modelos basados en modelos fundacionales a los cuales le quitan estos guardrails y lo ponen a disposición de la gente. Es un tanto más audaz usarla, o sea, tenés que más o menos conocer lo que querés hacer con eso, pero están a disposición y son gratis. Bien, volvamos, Chris. Además, ¿qué otras cosas les da a los delincuentes? Y qué sé yo, no sé, la búsqueda de información pública para armar las campañas, para buscar los targets, perfilar a alguien. Hoy con IA es bastante más sencillo y te diría que se hace de forma automática. Podés armar listas y listas de perfiles que pueden ser de tu interés para después lanzar cualquier campaña. Sí. Y lo que venimos también hablando hace bastante, el clonado o la réplica de la voz y del video, que si bien en Latinoamérica en general no se usa tanto la voz como un factor de autenticación, la pueden usar para llamarte, para engañarte, para generarte un poquito de miedo o presión. Lo mismo con la foto, ¿no? Te pueden generar videos y hoy sí, en la banca tradicional, en la fintech, se utiliza bastante estos métodos de validación vía biometría facial, que no es la del celular, no es el Face ID que tenés en el celular, sino son productos que las empresas contratan para hacer ese match biométrico, esa validación, lo que se llama prueba de vida también. Y bueno, con la inteligencia artificial puedes generar deepfakes, videos y encima en tiempo real, ¿no? Porque a veces estas plataformas te dicen sonreí, mira para el costado, no sé qué, y bueno, si haces algo en tiempo real, ahí es como que se hace un poquito más fácil ese bypass. A ver, básicamente entonces resumiendo, lo que logra la IA es armar falsificaciones, llamémosla, mucho más precisas, generadas en forma mucho más rápida y a un costo mucho menor de lo que solía pasar hace 3 o 5 años atrás. Chris, ¿cuánto te cuesta armar ahora, vos que te gusta hacer estas cosas, armar un video de una persona de tu interés diciendo cosas que nunca dijo? Creo que hoy nada. 5 minutos. Tendría que ser yo grabándome la foto de la persona que quiero, lo mando todo a una IA y que me haga todo ese mashup y sale. Claro, cuando tal vez hace 2 o 3 años atrás necesitabas varias horas para hacerlo, varios meses. Varias horas de entrenamiento, muchas muestras de imagen en distintas posiciones, en distintos contextos de la cara del objetivo, y eso varias horas, semanas de procesamiento, y bueno, hoy ya en minutos lo conseguís.
Exacto. Hay algo que está interesante, Chris, que lo venías diciendo recién, como para que la gente también entienda. Cuando hablamos de biometría facial, tal vez con celulares y contra aplicaciones, es como que hay dos mundos, ¿no? Lo que es la biometría local del dispositivo, que es lo que vos usás para desbloquear el dispositivo, tu celular. Ujú. Por ejemplo, en Apple hace muchos años que se desbloquea, desde que le sacaron el botoncito. La Sí. última versión de iPhone creo que fue la 8. A partir del iPhone X, la forma de desbloquear el dispositivo puede ser un PIN o por defecto te obliga a poner una cara. Y en Android pasa lo mismo. Es más frecuente la biometría local que sea una huella, un Sí. PIN. Pero entiendo que también hay para desbloquear con biometría facial, ¿no? Existe también el desbloqueo con la biometría facial. El tema es que no está tan estandarizado por la cantidad de cámaras que hay en el mercado de los distintos dispositivos. Todos esos tienen distintos hardware con distintas calidades, entonces es difícil. Ok. Por eso el principal es la huella. Ok. Bueno, lo que decíamos es, esos son las biometrías, llamémoslas locales de los dispositivos, y después tenés las biometrías que usan la fintech, los bancos, que están más relacionadas con plataformas que se encargan de capturar fotos y movimientos o gestos de tu cara y lo comparan con algún, ¿cómo lo puedo decir? Contra algún organismo estatal. Sí, contra alguna fuente, sí. Se dice que en este caso en Argentina es el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, que ya sufrió varias filtraciones lamentablemente, pero que no sigan habiendo. Pero bueno, ellos son los que tienen la base con las caras de las personas, la misma cara que tenés en el documento con el pasaporte. Bueno, te proveen ese servicio para que hagas la comparación. Exactamente. Y de esa manera, un banco, una fintech, termina comprobando que el que está detrás de esa prueba de vida sos vos. Esos son los dos tipos de biometría que está bueno diferenciarlos a efectos de lo que estamos hablando. Bueno, Chris, llegó el momento chivo, así que si llegaron hasta acá y les gusta, les interesa o les sirve lo que están escuchando, nos ayudarían un montón calificando este podcast y compartiéndolo con sus conocidos. Vamos entonces, Seba, a cómo conseguimos esto, ¿no? El Zero Trust, confianza cero, o con autenticación continua, el nombre que más les guste, donde básicamente esto es un enfoque para revalidar la confianza que tenemos en una persona, en un usuario que está detrás de una sesión. O sea, lo que estaría usando ese ente que está usando nuestra plataforma, usando distintos tipos de señales, contextos, que nos sirven para subir o bajar el riesgo que tiene esa sesión. Y también la idea es no molestar al usuario todo el tiempo pidiéndole que esté revalidando, que vuelva a poner su usuario y su contraseña o lo que sea. Bueno, esto es un deseable. Hay empresas que deciden no optar por tener riesgo en la sesión y molestar más seguido o friccionar más al usuario, cosa que es entendible. Si yo no quiero pagar por fraude, molesto más al usuario. Lo más probable es que haya una attrition ahí, que tal vez los usuarios se te vayan porque digan, che, me está molestando mucho para pasar 5.000 pesos o para comprar un XRP me estás pidiendo una prueba de vida. Entonces me voy a otro lugar donde para hacer lo mismo tal vez no me lo pidan. Sí, ahí es un balance, ¿no? Tanto de la empresa como de quien esté usando la plataforma, de qué tan cómodo se siente o qué tan protegido se siente frente a determinadas situaciones. También es cierto, Seba, que hay plataformas, las financieras obviamente te van a quizás friccionar un poquito más, te van a pedir alguna validación extra, redes sociales quizás no tanto. Coincido con eso, pero también depende mucho de la cultura. En Estados Unidos, por ejemplo, para transferir $10.000 te piden, creo que hasta análisis de sangre. Y acá tal vez en Argentina nosotros queremos transferir $10.000 sin poner una cara. O sea, sí. hay gustos y gustos, entonces las empresas también tienen que adaptarse un poquito a los niveles sociales, culturales de donde está trabajando, ¿no? Pero es cierto, las redes sociales probablemente tengan una fricción muchísimo menor porque lo que quieren es justamente captar clientes. Dicho ese de paso, Seba, vos decías que en Estados Unidos para transferir $10.000 te piden prueba de sangre. Hubo hace poco una vulnerabilidad que se publicó. En realidad no es tan reciente, pero la volvieron a republicar justamente con Apple Pay, donde sí. podías transferir como $10.000. No es transferir, pero hacer un pago con la tarjeta que tenías en tu billetera de Apple, haciendo determinadas cositas, ¿no? Engañando al dispositivo POS,
engañando al celular, etcétera, pero podías hacer el pago sin desbloquear el celular. Sin desbloquear el celular. Sí, es algo raro porque Apple justamente se jacta de que para hacer un pago vía NFC vos tenés que desbloquear el celular poniendo tu PIN, tu cara, lo que fuera, para poder hacer uso del NFC. El videíto ese que demostraba lo contrario, digamos, pero había que hacer bastantes cosas. De todas maneras, me parece que es un ataque que está buenísimo y creo que lo solucionaron. Creo. No los volví a ver a los muchachos. Vamos a investigar un poquito más, pero bueno, usaba justamente una funcionalidad donde no te pide el desbloquear, que es la del pago de transporte. Imagínate tener que estar poniendo la cara cuando tenés una fila atrás. Si te falla, se van a acordar de tu madre, de tu abuela, de tu hermana y toda tu familia, ¿no? Los que están atrás. Entonces usaban justamente eso, engañaban al dispositivo haciéndole creer que estaba pagando un transporte. Exactamente. Habría que probarlo, hay que decirle a Pablito que lo pruebe. Habría que ver. Sí. Tenemos ahí un crack de los posts, así que sí. Un día lo tenemos que traer al programa. Sí, que nos cuente un poquito sí. sobre ese mundillo. Volviendo. Las señales. ¿Qué señales hay? Hoy, para que se den una idea, mientras transaccionamos en una aplicación, ya sea de banca, fintech o lo que sea, las empresas tienen muchas señales en las cuales recae cierto valor de importancia al momento de estar confiando en vos o en vos como cliente, ¿no? Y una puede ser el dispositivo que está asociado. La pregunta siempre es, ¿estás transaccionando siempre el mismo dispositivo? ¿Cambiaste? Si cambiaste, ¿cuándo cambiaste de dispositivo? ¿Cuál es la ubicación del dispositivo? ¿Estás transaccionando siempre de la misma área? Obviamente esto si le das permiso a la aplicación o a la plataforma para que vea cuáles son tus coordenadas de GPS, ¿no? en el momento de utilización. También el horario es algo que hay que tener en cuenta. Si estás usando siempre el mismo navegador, ¿cuál es tu velocidad de tipeo o secuencia de navegación dentro de la plataforma? Es sabido que los delincuentes tienen una secuencia de navegación súper rápida y van derecho a lo que quieren. Entonces eso puede ser una señal de que la sesión está tomada. Y estos ejemplos, si bien son básicos, nos dan a entender que hoy la confianza deseable para transformar en estas plataformas no solamente depende de tus credenciales de acceso y del MFA que tengas o los MFA que tengas seteados, sino que hay una relación intrínseca con el dispositivo desde el cual interactúas y lo que haces y cómo lo haces sobre la plataforma que estás transaccionando. El cual, lo que se llama la habitualidad, ¿no? Es entender qué es lo que estás acostumbrado a hacer y también entender esos contextos que vos decías, la ubicación. Seba, si yo estoy navegando desde Buenos Aires en mi home banking y de repente a los 5 minutos estoy navegando en Córdoba, y eso es medio raro. En la jerga se llama viaje imposible y ahí se te tienen que prender todas las alertas porque o te robaron la contraseña o la compartiste, pero no es posible que vos, la misma persona, el mismo usuario, esté en dos lugares a cientos de kilómetros de distancia a 5 minutos. Sí, y ahí es como que con todas esas variables podemos traer el concepto de riesgo, ¿no? de una sesión, Chris. ¿Qué tan riesgosa es en un momento dado la sesión, teniendo en cuenta todas estas variables? Y en base a eso podés aplicar distintos tipos de controles. Pero acá es donde, de alguna manera, se empieza a romper este esquema tradicional de credenciales más MFA fillables. O sea, ya no me sirve solamente eso. Si vas a estar mirando todo este mundo de variables, ¿solamente vas a confiar en eso? Y la idea un poquito es salir de lo que son los MFA fillables. Ahí podríamos decir, Chris, que hoy al principio estábamos hablando cuando se nos vino las tarjetas de coordenadas como MFA. Podríamos decir cuáles son o qué diferencia hay entre un MFA fiable y no fiable. Básicamente, un MFA fiable es aquel que vos le podés entregar, digamos, a un delincuente cuando te hace un cuento de tío, sea un OTP, tarjeta coordenada que ya no se usa más, o mismo un OTP por SMS o por mail. Sí, o el PIN de tu tarjeta, cualquier cosa que se pueda compartir es fiable, ¿no? Entonces, por eso, como hablábamos en el episodio pasado con Gasti, estaría bueno ir moviéndonos a un concepto o una metodología de llave pública, llave privada, con criptografía un poco más
robusta, Ujú. que bueno, las passkeys vienen a resolvernos esto, ¿no? Donde una llave se queda protegida en el dispositivo del usuario, la otra parte de la otra llave se queda guardada en el servidor y entre ellas van hablando y se va validando si efectivamente se corresponde, ¿no? Si una llave puede leer el mensaje de la otra. Y obviamente la llave que está guardada en el dispositivo del cliente es una llave a la cual para acceder necesitas el factor que utilizas para desbloquear tu dispositivo, ¿no? Puede ser lo que hablábamos, biometría local o un PIN. Además, hoy yo creo que compartir una passkey, que en definitiva es como la llave de tu caja fuerte, ¿no? Es difícil para el usuario medio, primero porque está guardada, si la tenés guardada en el celular, está guardada, la tenés que exportar, la tenés como que desacoplar del dispositivo y entregársela a otra persona. Y la verdad que hoy para el común de la gente no es algo fácil de hacer. Y creo que tampoco lo haría por lo complicado que es. Con lo cual creo que passkey puede ser o es, digamos, un mecanismo que nos puede ayudar muchísimo más en el momento de mantener, digamos, la confianza dentro de las sesiones. Sí, después tenés todo el tema que hablamos con Gasti de cómo te hacen la ingeniería social para que vos mismo seas el que pone la cara, el dedo, el pin, desbloquee la passkey y demás. Pero bueno, ya nos vamos del escenario del phishing tradicional. Sí, en ese caso serían más una estafa guiada. Desde alguna arista yo creo que podría llegar a haber ciertas alertas de riesgo en la sesión de acuerdo a cómo se navega. O, por ejemplo, si venís navegando normalmente, pero de repente se te ocurrió agregar un destinatario nuevo y pasarle todos sus fondos, también puede llegar a ser un Sí. síntoma de alerta, Sí, ¿no? sí. Son varias. Por eso lo que está bueno plantear es, hay que mirar muchas más variables para seguir confiando en la sesión o en lo que está pasando en la sesión, ¿no? Un poquito la idea del episodio de hoy era mostrar qué es lo que pasa cuando transaccionamos sobre estas plataformas. Y entonces, ¿qué le podemos recomendar a la gente para que tengan en cuenta y vayan aplicando? Yo creo que uno de los tips principales es siempre y cuando las plataformas con las que transacciones les permitan salir de MFAs fisheables e ir a MFAs no fisheables, como puede ser la biometría. La biometría es ya sea dactilar, voz o video, son MFAs no fisheables, porque en definitiva es algo que sos vos, ¿sí? Y vos no te podés recortar la cara y dársela a alguien. Si bien hoy tenés la inteligencia artificial que está ayudando un montón a que los defraudadores o a los delincuentes se hagan con aspectos tuyos y engañen a los sistemas, es mucho más difícil o un poco más costoso que entregarle un OTP de 6 dígitos. Entonces, primer consejo es tratar de salir de los MFA fiables, ir para biometría y también cada vez que sea posible, lo que venimos diciendo creo que desde el inicio de podcast, es activar las passkeys. Bien, tal cual. No compartir nunca credenciales de acceso, bueno, lo clásico, ¿no? Esto ya es igual si van migrando del clásico OTP a la passkey, ya ni siquiera lo van a tener que usar, así que no hay forma de compartirlo. Pero aparte después hay otros tips, Eva, porque habíamos hablado de robos de cookies, de sesiones, no descarguen software pirata. No descarguemos software pirata, no descargar porquerías, no tratemos de craquear cosas, porque de esos crack o de ese software en general viene lo que venimos mencionando en muchos episodios de los infostealers, que son los que terminan robando la sesión. Y si bien para tema de robo de sesiones o de hijack de sesiones hay algunas curas que se están armando y creo que van a ser para otro capítulo, es más difícil evitar ese tipo o darnos cuenta de lo que nos robaron, ¿no? Y por otro lado, si existe la posibilidad de no compartir el dispositivo o no sé, se me ocurre decir esto, tal vez en los 90 era más común o al principio de los 2000 era más común ir a un cibercafé y hacer alguna cosa dentro de una máquina. Uh-huh. Si hoy comparten, por ejemplo, la máquina en el trabajo, el equipo en el trabajo, traten de no hacer transacciones en ese tipo de dispositivos, ¿no? Más que nada para que no queden cookies, para que no quede información relacionada a las sesiones que ustedes tienen.
creo que eso es todo, Chris. No sé si hay algún tip más para este episodio. No, creo que estamos. Recuerden, la piratería, más allá de eso, es ilegal, así que más allá de que existan controles y lo que sea, no descarguen software pirata. Así que todo por hoy, Seba. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter o X e Instagram como Poundcast-OK. Ahí nos pueden dejar consultas, inquietudes que tengan y bueno, vamos a tratar de resolverlas en los próximos episodios. Y también si nos quieren compartir estafas, intentos de estafas que hayan sufrido, también súper bienvenido. Así que todo por hoy. Buenísimo, bueno, mi nombre es Sebastián, me acompaña Chris. Esto fue otro episodio de Poundcast. Nos volveremos a encontrar entonces dentro de un tiempo para seguir hablando de fraudes, hackeos, de estafas y cómo podemos protegernos. Les dejo un abrazo grande. Chau, Nos chau. vemos. Chau, chau.